Hola, mi nombre es Silvia Patricia Granados Vives y junto a mis compañeros Carlina Rodríguez Velandia y Sergio Luis Agualimpia Mosquera, hoy queremos guiarlos a través de la evolución de la educación inclusiva, explorando acontecimientos importantes a nivel internacional y en Colombia. Este tema es clave para entender cómo hemos avanzado hacia una educación más equitativa para todos. En esta actividad tendremos como propósito reflexionar sobre los avances y retos de esta evolución, destacando cómo cada década nos acercó más a la inclusión. En el desarrollo de esta línea de tiempo tenemos que en la década de 1940, a nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marcó un acontecimiento al reconocer la educación como un derecho humano fundamental en su artículo 26. Sin embargo, en ese momento el concepto de inclusión no estaba presente, ya que el enfoque era la universalización de la educación tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en Colombia también se priorizó la universalización de la educación básica, pero sin considerar las barreras que enfrentaban las personas con discapacidad. En la década de 1970, más exactamente en 1974, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Igualdad Educativa comenzó a promover la integración de estudiantes con discapacidades en las escuelas regulares. Este fue un paso inicial hacia el concepto de la inclusión. Mientras tanto, en Colombia, la Ley 115 de 1994 empezó a gestar durante esta década, sentando las bases para garantizar la educación sin discriminación. Aunque el enfoque era la integración, aún faltaba un marco mucho más inclusivo. Década de 1990 y 2000. Década de 1990. A nivel global, la Conferencia Mundial de Educación para Todos en Yongtien, 1990, introdujo un enfoque más equitativo buscando garantizar el acceso universal a la educación básica. Aquí se amplió el concepto de inclusión, extendiéndolo a grupos vulnerables. En Colombia, la Ley 361 de 1997 marcó un avance al establecer políticas para la integración de personas con discapacidad en el sistema educativo. Sin embargo, la implementación enfrentó muchas limitaciones. Década de 2000. Internacionalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006, reconoció la educación inclusiva como un derecho humano en su artículo 24. Esto impulsó a los países firmantes a implementar políticas inclusivas. En Colombia, con la Ley 1098 de 2006, en el Código de la Infancia y Adolescencia, se fortaleció el derecho a una educación de calidad para niños, adolescentes, incluyendo a aquellos con discapacidad. Este periodo se destacó por el compromiso del país en ratificar la Convención. Bien, dando continuidad a lo anterior,
Voy a hablarles un poco sobre lo que ha sucedido en la década del 2010 y la década del 2020. Tenemos un informe que publicó la UNESCO para el año 2015, donde resaltó la importancia de la educación inclusiva, donde se plantearon unos serios objetivos claves para el desarrollo sostenible, además de que se destaca también que se promueve la formación docente dando unos ajustes razonables en lo que tiene que ver con la educación inclusiva, como pilares fundamentales para la eliminación de barreras de acceso precisamente a la educación y a la formación docente en educación inclusiva. Además de que este informe también proporciona información que es analizada de manera que se puedan entender los avances y los logros que se ha tenido en este desafío, estos retos que se han planteado, digamos, algunas naciones que pertenecen a la UNESCO. La intención de esto es que la educación sea para todos sin que haya exclusión. Si bien en Colombia la ley 1618 de 2003 ha establecido unas políticas públicas de inclusión social para personas con discapacidad. Es decir, anteriormente se sabían y se conocen que hay personas con discapacidad, pero no había, digamos, una política pública dirigida exclusivamente para ellos. Es decir, les favorece el acceso a la educación y elimina acciones acciones o actividades de exclusión o quita barreras para que estas personas puedan acceder y tener una educación de calidad. Es decir, se favorece la inclusión de las personas con discapacidad. En ese sentido, esta normativa lo que tiene como objetivo es garantizar el pleno derecho de todas las personas con discapacidad mediante la adopción de algunas medidas de inclusión, lo que, como dije anteriormente, permite eliminar barreras y que haya una participación equitativa y con igualdad. ¿Listo? Entonces eso es como para hablarle un poco de lo que tiene que ver con la década del 2010. Bien, ahora entrándonos un poco en la década del 2020, tenemos un marco de acción de Incheon, que se estableció para el año 2020, donde se enfatiza la necesidad de eliminar barreras, incluyendo aquellas relacionadas con la educación digital. Bueno, todo esto a través de lo sucedido con la pandemia, entendiendo pues de que este marco de acción va hasta el año 2035. En ese sentido, este marco también, que es un acuerdo internacional, está orientado a mejorar la educación de calidad para todos y a mejorar la educación inclusiva y que sea de calidad y que sea para todos. Bien, esto en el marco internacional. Ahora, si bien en Colombia la ley 1996 es una normativa que ha tenido una trascendencia bastante grande, porque está enfocada en la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, es decir, que ellas cuentan con ese reconocimiento y ese apoyo jurídico en cualquier situación que se les presente. O sea, lo que favorece es la inclusión y elimina las barreras de acceso y la exclusión. ¿Sí? Esto tiene que ver con los convenios sobre los derechos humanos a los cuales Colombia ha participado, que tiene relación con estas personas con discapacidad. Bien, con todo lo anterior podemos concluir lo siguiente. Como sabemos, la educación inclusiva ha evolucionado significativamente a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, pasando de un enfoque de integración a una visión más amplia de acción y de equidad. ¿Sí? Aunque hay avances, aún en Colombia entendemos que hay mucho para hacer para que se dé una efectividad en la educación inclusiva, es decir, que se puedan eliminar todas las barreras de acceso y más bien que se establezcan políticas que favorezcan la inclusión real y efectiva. Podemos decir lo siguiente, una reflexión, que es fundamental que sigamos construyendo una sociedad más inclusiva donde la educación sea uno de los pilares principales precisamente para favorecer la inclusión y evitar la exclusión y que no hayan barreras de acceso para ningún tipo de persona, bien independiente de la condición que sea. ¿Listo? Debemos establecer herramientas para favorecer la equidad, la igualdad y el respeto también hacia la diversidad. Agradecemos la oportunidad que se nos brindó
de brindarle la información a través de este recorrido plasmado en esta línea de tiempo. Esperamos que esta línea de tiempo precisamente inspire nuevas reflexiones y acciones hacia la educación verdaderamente que sea inclusiva. Es decir, que nos transforme o cambie nuestros pensamientos pensando en que debemos favorecer la educación inclusiva y que entender que todas las personas tenemos los mismos derechos y que debe haber igualdad y equidad, favoreciendo el respeto por los demás y la inclusión, eliminar de todo caso las barreras de acceso para la educación y que haya una educación inclusiva y de calidad.